Hoy les voy a contar una historia que tiene que ver con lo que hoy entendemos o conocemos como negacionismo. Se remonta a unos encuentros que yo tenía alguna que otra tarde con el Gallego Álvarez. El Gallego Álvarez fue el líder, mentor de una agrupación peronista ortodoxa que se llamaba Guardia de Hierro. Esto es por allá a fines de los 90. El Gallego Álvarez atendía en un bar. En ese bar, que creo, si no recuerdo mal, quedaba en Irigoyen y Rincón, y si no es Irigoyen y Rincón, es por alguna cuadra de esas, cerca del Congreso, detrás del Congreso. El Gallego Álvarez una vez me contó una historia. La historia que me contó fue que en la época de la dictadura cívico-militar, la Universidad de El Salvador le entregó un honoris causa, es decir, nombró doctor honoris causa al almirante Emilio Eduardo Macera, al genocida Macera. La Universidad de El Salvador estaba en ese momento bajo la órbita de Jorge Bergoglio, el actual Papa, y había un rector llamado Piñón de apellido. Yo no recuerdo bien cuándo fue, de qué fecha estoy hablando. Estoy seguro de que fue allá por el 2000, fines de los 90, 2000. Y el Gallo Álvarez contaba que en realidad esa fue una operación que ellos habían hecho para, entre otras cosas, proteger a la organización que había decidido pasar a la clandestinidad en un momento en el que ya habían detenido a varios de sus integrantes, que ya habían desaparecido algunos, y que la fórmula que se les ocurrió para que Macera les tendiera un manto de protección fue sugerirle a Bergoglio que le entregaran este doctorado honoris causa. Claro, entregar un doctorado honoris causa a un genocida, ¿no? Después, el Gallego Álvarez cuenta la leyenda, trabó relación con Macera. Algunos de los cuadros empezaron a asesorar al macerismo. Porque aparte Macera, de todos los integrantes de aquella primera junta originaria de comandantes genocidas, era el que tenía mayor ambición política. Entonces, muchos ex guardianes o mucha gente que todavía se reportaba o se referenciaba en el Gallego Álvarez, participó de trabajos de asesoría o incluso en el lanzamiento de un partido político que tuvo Macera. Claro, imaginemos a estas bestias y la necesidad de ganar algún tipo de prestigio, el prestigio perdido en las torturas, en las violaciones, en arrojar argentinos y argentinas al mar, en arrebatar bebas o bebes de sus madres, de sus padres, en torturar hasta el día de hoy a sus abuelas, a un muerto. Imaginemos esas bestias, les decía, queriendo ganar prestigio. ¿Qué puede querer una bestia, un monstruo de estas características, más que alguien le diga que no es un monstruo ni es una bestia? El precio de ese honoris causa parece altísimo. Ese doctorado que la Universidad de El Salvador le dio a Macera es un precio altísimo. La Universidad de El Salvador tiene algunos desaparecidos
Y es cierto que esta indemnidad hacia los cuadros de la organización Guardia de Hierro, o que habían sido parte de la organización Guardia de Hierro, se convirtió también en un paraguas para recibir a muchos profesores que ocuparon cátedras ahí, que venían siendo perseguidos de otras casas de estudios y que encontraron en la Universidad de El Salvador un paraguas, un refugio en el medio de la persecución generalizada, en el medio del terrorismo de Estado. Las dos cosas son ciertas. Uno de los profesores más destacados de la Universidad de El Salvador era Chacho Álvarez, quien venía siendo eh, perseguido o podía llegar a tener algún problema en el marco de la represión, y allí fue recibido y protegido, y como él, tantos otros. Todo eso, todo esto que estoy contando, me lo contó en aquellas tardes que les decía, unas tardes de café, el gallego Álvarez, cuando todavía la organización Guardia de Hierro no existía como tal, pero sí existía un séquito alrededor de Álvarez, que terminó teniendo un programa en América TV, el canal de Vila y de Manzano, en la noche, hasta hace unos pocos años que murió. Hay que decir que Gallego Álvarez era además un libro abierto del peronismo. Yo, este, la primera vez que escuché hablar a alguien con devoción de César Marcos, un héroe de la resistencia peronista, lo escuché de la boca de Gallego Álvarez. Era un gallego republicano que llegó aquí a la Argentina, se hizo peronista y como tenía manejo de armas, fue un tipo clave en la resistencia, en la organización de la resistencia armada al golpe contra el peronismo y a la proscripción. La primera vez que se lo escuché a Gallego Álvarez. Me costaba sentarme con el Gallego Álvarez porque después que me contó lo de Macera, siempre lo consideró una especie de colaboracionista. Y él me juraba y me perjuraba que no había sido así. Así todo, en el año 1982, es verdad que él propició un encuentro entre Jorge Radiche, que ahora todos sabemos quién es, que había sido militante de Guardia de Hierro y que después fue parte de los grupos de tareas de represión de la Escuela de Mecánica de la Armada, y que se quedó con los bienes desaparecidos. Su hermana todavía creo que fue condenada el otro día, eran los que manejaban el pañol, eran parte de los negocios que se armaron a partir del saqueo a las casas de los desaparecidos. Y el Gallego Álvarez fue el anfitrión de un encuentro en el que Jorge Radiche, les decía, se termina abrazando con Rodolfo Galimberti, eh, en la costa argentina, en un encuentro que hacen allí en San Clemente, creo, si no recuerdo mal. Y mucho después también fue el propiciador de algo que se llamó Unidad de los Combatientes por la Patria, donde en un mismo escenario juntaban a maceristas, gente que se referenciaba en el Montoneros, también en Carapintadas, se llamó así, Unidad de los Combatientes por la Patria, donde decían que todos habían sido parte de una experiencia, de una lucha fratricida, y que los grandes beneficiarios habían sido los grupos monopólicos, los grupos concentrados de la economía y el imperialismo yanqui. Esa era la base de unión. Entonces que entre ellos no había que matarse más y pasaban a ser amigos. Quizá esto que les estoy contando les suene raro, pero todo esto es cierto. Dicho eso, hoy Gise me mandó tempranito un material que yo les quería leer, porque el honoris causa se puede retirar incluso post-mortem. Recordemos que toda esta gente habían sido socios de Boca, y Boca, cuando asume Ameal con Riquelme, le sacan, ¿sí? El socio honorífico, la condición de socio honorífico a todas estas bestias. Y eso fue un gesto reparador enorme. Eso fue un gesto reparador enorme. Y la verdad es que la Universidad de El Salvador podría hacer lo mismo, porque ahora sí les quería hablar del negacionismo. Primero que nada, les voy a leer un comunicado que firma el espacio interreligioso Patrick Rice, ¿sí? El espacio interreligioso Patrick Rice. Y dice así: Macera y la Universidad de El Salvador, el camino de un reclamo tardíamente reparador. A partir de una iniciativa del espacio interreligioso Patrick Rice, el 24 de marzo pasado, el rector de la Universidad de El Salvador, USAL, Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga,
recibió un correo electrónico con una carta que contaba con la adhesión de personalidades destacadas del campo de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. En el mismo se le informaba que el viernes 25 de noviembre de 1977, el entonces almirante Emilio Eduardo Macera, jefe de la Armada y miembro de la primera Junta Militar de la dictadura impuesta en marzo de 1976, recibió de parte de la universidad que usted preside un profesorado honoris causa. A través de esta carta, los organismos, las instituciones y las personas abajo firmantes le solicitamos en su carácter de rector que en forma póstuma la Universidad de El Salvador retire la distinción académica otorgada a uno de los principales responsables del genocidio perpetrado en nuestro país, que no buscó otro objetivo que instaurar un régimen social, político y económico de dominación y sometimiento al servicio de una minoría que aún hoy condiciona la libertad y la autonomía de nuestra patria. Debido a que la primera respuesta del rector de la USAL hizo referencia a la ausencia de antecedentes de tal distinción, el 30 de marzo se le envió una segunda misiva. Ante la supuesta falta de antecedentes que certifique que esa universidad haya concedido esa distinción académica al genocida almirante Eduardo Macera, otorgada el 25 de noviembre del 77, es que se le adjuntan fotos, artículos periodísticos de la época, trabajos de investigación, testimonios, como así también links que prueban el hecho acontecido en esa casa de estudio. Todo esto abrió una instancia de diálogo que se concretó virtualmente el 30 de julio pasado, cuando en modo virtual sostuvieron una breve reunión el rector de la USAL y algunos de los responsables de la iniciativa. A pesar de la insistencia del doctor Salvador de Arzuaga en la falta de antecedentes, igualmente se mostró dispuesto a darle continuidad al diálogo, abriéndose a las iniciativas que se le formulan en línea con el pedido planteado el 24 de marzo. Para ello, se está a la espera de la concreción de una nueva reunión. Mientras tanto, 24 obispos de la Iglesia Católica Argentina han sido informados de la iniciativa y de las gestiones llevadas a cabo hasta hoy. También se ha informado al directorio del Espacio de Memoria y Derechos Humanos, ex-ESMA. Un pasaje significativo de la primera carta afirmaba: a quienes pudieran pensar que los efectos de una decisión institucional de este tipo ya no tienen repercusión sobre el presente, habrá que recordarles que así como los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, el compromiso por la memoria, la verdad y la justicia no cesa nunca, constituyendo el mejor legado que las generaciones que hemos sido víctimas y testigos de tanta atrocidad podemos legar a las generaciones actuales y venideras, y haciendo presentes una vez más y ahora y siempre a los 30.000 desaparecidos. Con motivo del Día Internacional del Detenido Desaparecido, ante la continuidad de los juicios por los crímenes de lesa humanidad y frente a nuevas formas de un persistente negacionismo, vale recordar las palabras de Vera Jarach, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora: nunca más el silencio. Espacio interreligioso, Patrick Rice. A su vez, hay una postdata que dice así: quien quiera ampliar la información sobre esta iniciativa y o adherir a la misma, puede contactarse con el espacio interreligioso Patrick Rice. El mail es espaciopatrickrice@gmail.com. Después lo vamos a estar subiendo a nuestras redes. Eh, y para ir concluyendo. Algunos dicen que este doctorado honoris causa no es un profesorado, es un doctorado honoris causa. Fue entregado también como parte de los acuerdos que salvaron la vida de los curas Giorgio y Jalix, ¿no? ¿Se acuerdan el episodio que siempre le reprochan a Bergoglio? Este, y es probable que haya sido parte de todo esto que antes describíamos. La verdad, yo no tengo tanto el detalle. Está la obra de Horacio Berbisky, están los propios libros que mandó a hacer Bergoglio eh, sobre esos temas. Lo cierto y lo concreto es que una casa de altos estudios, una universidad, que aparece una universidad jesuita, o que fue jesuita en sus orígenes, este, no puede, no puede darse este, esta calamitosa distinción a sí misma, bendiciendo a un genocida. ¿Por qué digo esto? De esa casa de estudios han salido alumnos, hay profesores, hay magísteres, hay doctores, que no tienen por qué compartir esta bajeza. Es vergonzoso para un montón de gente que no tiene nada que ver con Macera. Los compromisos asumidos en su momento habrán sido y deberían ser cosas del momento, repudiables y reprochables, pero sostenerlo en el tiempo, cada día que pasa,
es darle a Macera nuevamente la distinción. Mientras no se le quite, todos los días se le está dando esa distinción. ¿Y saben qué pasa? Todos los días en la Argentina, y de esto no habla nadie, absolutamente nadie. Todos los días todavía hay casi 400 desaparecidos en la Argentina por los que nadie reclama, más que los organismos de derechos humanos, las abuelas, y el amplio y fogoso, persistente movimiento de derechos humanos que paró, entre otras cosas, el 2x1. Pero la verdad sea dicha, más allá de los esfuerzos que pueda estar haciendo la Secretaría de Derechos Humanos, que siempre está presente, y las políticas de memoria, verdad y justicia que el gobierno enarbola y defiende, los medios de comunicación ya no reclaman por esos desaparecidos que no sabemos si están vivos o muertos, que todavía hay un puñado de abuelas que está esperando abrazar. Pero no solamente son las abuelas, son las familias que están esperando saber qué pasó con ellos y que sueñan todavía con verlos vivos y poder abrazarlos. No hay lugar en los medios de comunicación, pareciera no haber lugar en los claustros académicos, pareciera que es todo lo mismo. Hay que derrotar definitivamente esta teoría que intenta empardar a los que lucharon con sus desaparecedores. Y hay que hacer reflexionar a todo tipo de institución alrededor de las políticas de memoria, verdad y justicia, porque si no, se termina instalando esto que es lo peor que le puede pasar a una democracia, porque es la base de algo que tarde o temprano se va a descomponer y se va a desmoronar. El negacionismo es un veneno. Si hoy tenemos a López Murphy en un spot hablando de que hay que acabar con los K y que la solución es el autoritarismo, y tenemos a un payaso como Milei diciendo las cosas que dice sobre los K, y tenemos a un Leuco diciendo que hay que eliminar a los K, es porque quizá no se ha dicho lo suficiente o se ha dado por sabido y conocido o se ha dado por asumido aquello que hay que repetir y una y otra vez, que es la excepcionalidad del genocidio. Para que no vuelva a ocurrir, para que el nunca más sea más que un libro, tiene que haber generaciones que repudien y aborrezcan lo ocurrido y lo sucedido. Y tienen en esto las instituciones públicas, sean estatales o no, o sean de la sociedad civil, tienen que tener un compromiso efectivo. Porque en serio, si no se pavonean por ahí cualquier tarado hablando o planteando una discusión aritmética sobre un genocidio, si fueron 30.000, 12.000, 27.500, peor aún, peor aún, subyace en el inconsciente de esta sociedad la teoría de los dos demonios, y también esa teoría tiene que ser derrotada. Y la forma de ir derrotando todo eso es asumir que en este país hubo un genocidio, castigar a los que los cometieron. Y sabemos que hay un faltante enorme, porque claro, estas instituciones pueden hacer lo que hacen porque los civiles no fueron condenados en la cantidad que merece una revisión de esos años. No fueron dos, no fue el de la Veloz del Norte, no fue Loma Negra, no fue, fue una parte importantísima de la sociedad civil y fue fundamentalmente el poder económico más concentrado de este país. Por lo tanto, por lo tanto, uno podría encontrar una explicación a que la Universidad de El Salvador no le dé importancia a quitarle el honoris causa a Macera aun cuando esté muerto. Porque si la sociedad pareciera no estar atento a estos asuntos, porque si la sociedad nos sigue reclamando, nos sigue clamando para que sean
juzgados y condenados, no solamente los militares, sino también los civiles beneficiados con el genocidio. Entonces, la Universidad de El Salvador, ¿saben qué? Se pasa la memoria, la verdad y la justicia por el traste. Y todos los días, y todos los días, y todos los días de nuestra vida. Entonces, para que no gane la dictadura, para que no gane el genocidio, para que no gane el oscurantismo, para que no gane el fascismo, para que no ganen aquellos que creen que las cosas se solucionan eliminando a la mitad de la sociedad, para los que no ganen los que estigmatizan, persiguen, los que predican discursos de odio, para que no ganen esos que son antidemocráticos, tenemos que pedirle, exigirle, respetuosamente, a la Universidad de El Salvador primero, que retire ese honoris causa a Macera. Pero también decirle al ministro Trota que si bien es cierto que hay autonomía, libertad, es todo lo que quieran, lo que no puede haber en esa autonomía es reivindicación del genocidio. Y cada día que pasa, y Macera sigue siendo doctor de la Universidad de El Salvador, después de haber tenido un campo de tortura y exterminio a 1500 metros del estadio de River Plate, en pleno barrio de Núñez, ¿sí? Por donde pasaron casi 5000 personas y fueron convertidas, ¿saben qué? En algunos casos, en alimento para peces. A otros los volaron por los aires. A otros los prendieron fuego. Ese señor es el doctor de la Universidad de El Salvador. Eso habla de Macera, pero también está hablando de la Universidad de El Salvador. Por supuesto que está mal generalizar. No podemos atribuir a la comunidad de la Universidad de El Salvador esto. Es a sus autoridades que se peticiona. Y es al Ministerio de Educación que se le pide que además de andar midiendo los pupitres por el tema de la pandemia, los 90 centímetros entre pupitre y pupitre para que los chicos vuelvan en cantidad y todos juntos y los padres tienen que ir a trabajar y tú no entiendes todo y la mar en coche, estar con el señor rector de la Universidad de El Salvador y decirle, mire, pasaron bastantes años. Dentro de 2 años la Argentina va a cumplir 40 años de democracia. ¿No le parece a usted, señor, que se estaría haciendo un favor a usted y a un favor a la democracia de los argentinos y de las argentinas si le quita el honoris causa post-mortem, aunque sea, a un torturador y genocida como Macera? Capaz que entra en razones, no parece ser tan delirante el planteo. Hay cosas que son tan importantes como medir pupitres, porque hacen a la subjetividad social, porque hacen al verdadero compromiso con la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Todos los funcionarios, además de quererse sacarse fotos con Estela, con Eve, con Nora Cortiñas, con nuestra querida Tati Almeida, con los hijos, todos los funcionarios y las funcionarias, en cada uno de sus días, en cada uno de sus despachos, en cada uno de sus escritorios, cada vez que firman una resolución, cada vez que están tomando una decisión en el Estado argentino de la democracia, tienen que pensar estas cosas. No puede ser solamente que la sociedad civil, como me gusta decir, o las organizaciones libres del pueblo, o tengan que reclamar por estos asuntos. Pónganse las pilas, pónganse las pilas. No puede haber una universidad en la Argentina que le haya dado un honoris causa a Macera que lo sostenga en el tiempo. Habla muy mal de la educación, porque saben que existe la educación privada y la educación estatal. Pero la Casa de Altos Estudios Universidad de El Salvador es una institución que da educación pública, porque la educación es pública en todas sus variantes, sea estatal o sea privada. Entonces, en la educación pública de la Argentina no puede haber una institución que reivindique a Macera, porque alguien me va a estar diciendo, no, no está reivindicando, no es que, ¿cómo que no? Si no le sacas el doctorado, ¿qué están haciendo? Miren, yo estaba hace unos años, trabajaba en la revista 23 y allí publicamos parte de esta historia. El lobby que yo recibí fue fenomenal, porque aparecí involucrado en la entrega de ese honoris causa, aparentemente un buen tipo. Y me llamaron ministros, secretarios, este, bueno, distinguidos colegas, para que no publicara esta investigación. Y yo les decía, pero escúchenme, sáquenle el doctorado a Macera, les estoy hablando. Yo en ese momento era director de la revista 23, creo, o si no era el jefe de redacción. Y estaba todavía Guillermo Alfieri
al frente. No recuerdo exactamente la fecha, pero nosotros finalmente publicamos esta historia. Esta historia la publicamos porque había sido parte de un trabajo de investigación que se dio un grupo de alumnos de la carrera de periodismo de la Universidad de El Salvador. En esa investigación que tenía videos, archivos, audios, y que se presentó escuchen bien, en el aula magna de la Universidad de El Salvador, aparecía la verdadera historia. No pueden alegar desconocimiento a las autoridades de El Salvador porque ese día aplaudieron lo que había sido un trabajo de investigación periodística impecable de un grupo de alumnos, algunos de los cuales yo después contraté en tiempo argentino, cuando lo fundamos, porque creo que reunían todos los requisitos para ser un gran periodista, no tener remedio a la institución en la que estaban estudiando, eran alumnos, las podrían haber rajado a ellos. Les prometieron que lo iban a rajar a Macera, creo, nunca a rajar, digo, le iban a quitar el doctorado honoris causa a Macera, nunca lo hicieron. Pero aparte habían indagado y habían conseguido material único. Creo que la profesora que había hecho el trabajo ya se está poniendo en contacto con la Patrick Rice para darle los materiales, aunque probablemente ya los tenga. Así que miren, no pueden alegar desconocimiento porque saben que las pruebas las vio todo un auditorio. Toda el aula magna de la Universidad de El Salvador vieron cuando las autoridades de esa misma universidad aplaudían a este grupo de alumnos que habían hecho una investigación impecable, que demostraba que esa universidad, en plena dictadura cívico-militar, le dio un doctor honoris causa al genocida Macera. Las razones son discutibles. La permanencia de esa distinción en el tiempo a un chacal, a un genocida, como decíamos, es injustificable. No tienen perdón de Dios. Esto es Fuerte y al Medio.